Al igual que Simón tenía un padre que se llamaba Jonás. Pero Jesús le dijo, es otra la paternidad que yo te voy a dar. Es otro el nombre que te voy a dar. Son otras las cosas que yo te voy a enseñar. Son otras funciones las que yo te voy a dar en la vida. Y Pedro se convirtió en un destructor de obras demoníacas. La palabra del Señor va a cumplir un rol muy importante en tu vida. No podemos menospreciar la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Van a pasar dos cosas. El Espíritu del Señor te llama y de ahí van a suceder dos cosas. Tú vas a seguir vivo cuando el Espíritu del Señor te llama. Usted está aquí y usted tiene un llamado de Dios. Dios te llamó a ti personalmente. Vino un día a tu corazón, tú no lo pudiste ver con tus ojos, pero el Espíritu del Señor estaba ahí viendo tu vida. Y determinó aquel día, solo tú sabes cuándo, determinó llamarte. Y vino la fe a tu corazón y tú dijiste, wow, yo creo en Dios. Y vinieron algunas cosas de manera innata a tu vida. Y dijiste, hay cosas que yo voy a sacar de mi vida. Muchos de nosotros sacamos un sinfín de actividades que teníamos en nuestra vida, que se nos reveló que no estaba bien hacer algunas cosas, como por ejemplo mentir, como por ejemplo robar, como por ejemplo ser una mala persona, agredir a la gente simplemente por querer hacerlo. Y nos percatamos, ¿cierto?, de que había un llamado de Dios, de que hay un Dios que existe y que nos está llamando y que nos está llamando a la fe. Y nos percatamos de que nos conviene estar a cuentas con Él. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿O alguien quiere estar en pugna con Dios? Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos que estar a cuenta con Dios, que nos conviene estar en buena con Dios. Se nos reveló la fe. Pero llegamos hasta ahí muchos de nosotros porque no nos dijeron que tenían que pasar dos cosas en nuestra vida. Dos cosas importantes. La primera, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Y la segunda importante, el Señor nos dejó su palabra para enseñarnos por medio de ella. ¿Enseñarnos qué cosa? Todo lo que necesitamos saber para alcanzar nuestro propósito. Hay dos cosas importantes en tu vida, tremendamente importantes. Y no te estoy hablando de las cosas importantes terrenales. Ya nos enseñó papá, mamá, los profesores en el colegio. Ya nos enseñaron que era importante sacar un título, que era importante tener un buen lugar en la sociedad, un buen lugar socioeconómico. La gente habla de la madurez de los niños. Toman a los niños pequeñitos, menores de 10 años, porque ahora hay niños pequeñitos de 40 años. Pero estoy hablando de niños pequeñitos menores de 10 años. Cuéntele al tío, mira que es maduro el niño. Cuéntale al tío lo que quiero ser cuando grande. No, yo quiero estudiar, quiero ser arquitecto, dice el niño. Bueno, él quiere muchas cosas. Él no está madurando, en realidad no ha madurado. Es que aprendió un discurso. Le dijeron lo que era importante socialmente o socioeconómicamente hablando, y el niño ahora lo recita y la gente lo alaba y dice qué inteligente, qué sabio es este niño. Bien, pues te voy a decir algo, eso todo el mundo lo sabe. No es tan inteligente el niño, chico. Lo que pasa es que está diciendo algo que todo el mundo quiere escuchar porque todo el mundo lo sabe. El que seas enfocado en la vida social o económica no significa que eres un cristiano maduro. De momento que llegó el cristianismo a tu vida, las cosas que realmente son importantes y que tú tienes que saber recitar es qué es lo que necesitas para alcanzar tu propósito en Cristo Jesús. El propósito social, el propósito económico ya todos lo sabemos. Solo que a veces tomamos un Dios que viene a darnos vida espiritual que no teníamos y lo conectamos con la vida socioeconómica que ya la teníamos. Todos nosotros, cuando Dios nos llamó, ya teníamos una vida social, una vida económica. Algunos estaban en el colegio, otros estaban trabajando, y viene Dios y te llama. Te llamó para darte vida. Jesús dijo: yo he venido a dar vida y vida abundante. Y la gente piensa: wow, ahora voy a tener abundante plata, ahora voy a tener abundantes cosas, un auto abundante, una casa abundante.
ropa abundante, joyas. No, no, no. Eso ya lo buscabas ya. Tú ya estabas vivito en ese aspecto. No, viene a dar vida primeramente espiritual. Y de la vida espiritual emanan los recursos para el hombre espiritual. Quiero poner en contexto esto. De la vida espiritual, cuando tú conectas con la vida espiritual que Dios te quiere dar, de la vida espiritual que Dios te quiere dar, también emanan los recursos materiales que Dios quiere que tú tengas para que alcances el propósito que Él tiene. Así que si su vida espiritual, después de que llega Dios a su vida, sigue igual, usted no crece, usted no avanza espiritualmente, en realidad no ha conectado con lo que Jesús vino a dar. Jesús vino a dar vida abundante, abundante fuerza, abundante vida espiritual para que alcances tu propósito con Él. Para poder alcanzar esa abundancia, para poder vivir en ella, para poder mantenerte en ella, necesitas dos cosas. Una conexión con el Espíritu de Dios. No hay nadie más que te pueda ayudar. Los consejos que tú escuchas de un pastor te pueden bendecir mucho, siempre y cuando el Espíritu del Señor te dé la fuerza para caminar en esos consejos. Cuando viene la tentación, cuando viene Satanás a zarandear tu vida, cuando viene la tentación delante de ti, lo que te va a salvar, lo que te puede mover de ahí, es la relación que tienes con el Espíritu del Señor. Si el Espíritu del Señor está sobre ti, vas a salir victorioso. Así que necesitas una relación con el Espíritu del Señor y necesitas una conexión con la palabra de Dios. Hay muchas creencias evangélico-religiosas que dan vuelta en el ambiente, que todo el mundo las habla y tú recibiste tu llamado y las tomas sin consultar, sin revisar, y las empiezas a aplicar en tu vida. Muchas de ellas están escritas en otros libros que no aparecen aquí en esta Biblia, como en el Evangelio según San Descarriados. No es que la iglesia somos todos, así que yo no me congrego. Primera de Descarriados, capítulo 4, verso 3. Creencias generales que andan dando vuelta. ¿Y de quién vienen? De personas que no están viviendo una vida espiritual. Usted no agarre cualquier palabra, porque la palabra cumple una función demasiado importante en tu vida. La palabra tiene que venir de una fuente estable, de una fuente segura, de una fuente revisada. La palabra viene a responder preguntas que Dios quiere que tú te hagas. Como en el libro de Mateo, capítulo 16, abre tu Biblia ahí. Hay cosas que tú debes preguntarte. Hay cosas que tú debes recibir de primera fuente de parte de Dios con respecto a la palabra. Capítulo 16 de Mateo, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dejémoslo ahí un segundo. Porque Jesús hace preguntas. Él está con sus discípulos. Él está con las personas a las que Él enseña. Porque un maestro hace una pregunta a su discípulo, porque está provocando algo en el interior del discípulo, que es que el discípulo desarrolle la habilidad de revisar, de mirar, de observar, de tener una percepción de lo que está sucediendo, de lo que él está viviendo. Y les pregunta: ¿qué dice la gente? Y dicen: bueno, la gente dice que tú eres alguno de la resurrección de Juan o algún profeta del Antiguo Testamento que resucitó en ti.
Les dice él. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo perciben? ¿Ustedes qué están pensando acerca de mi persona? Y les pregunta. El cristiano tiene que tener esta cualidad, esta habilidad de recibir preguntas por parte de Dios. Hay cosas que Dios quiere que tú te preguntes, ¿sabes? Hay preguntas que uno se hace. Años atrás, recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, la primera iglesia donde fui, una iglesia pequeñita en Pudahuel Sur. Fuimos a la iglesia un día y fuimos a orar por unas personas que nos pidieron que fuéramos a orar una casa. Fue el pastor y llevó a alguno de los hermanos. Llegamos a la casa, estábamos ahí, oramos por la gente y nos invitaron a comer. Dijeron, oiga, ¿quieren comer algo? Bueno, dijimos nosotros, nos sirvieron algo de comer y nos sirvieron una copita de vino a cada uno. Y ahí viene la pregunta, tú dices, bueno, y ahora que soy cristiano, dije yo, ¿se toma o no se toma? Entonces me quedé esperando, mirando al pastor. Y el pastor nos miró y tomó la copa y la colocó un poquito más adelante, como diciendo, esto no se hace. Perfecto, así que todos hicimos la misma, le copiamos al pastor. Si no pedimos que dejen la botella en la mesa. Así que el pastor tuvo el tino, dejó la copita adelante. Bueno, y nadie se sirvió, todo ya. Y todos nos dimos por entendido que ahora en el camino del cristianismo no se tomaba. Pero pasaron los años y el Espíritu del Señor, por X motivo, me movió a otra iglesia. Y había otro pastor. Y recuerdo con el pastor salimos un día de la reunión tan gozosos, tan contentos. Y dijo el pastor, nos quedamos unos hermanos conversando hasta tarde. Usted quédese hasta tarde siempre conversando cuando termina los cultos, porque mire las cosas que pasan. Se fueron todos, toda la iglesia se fue y nos quedamos unos hermanos ahí conversando los más jugos de iglesia. Nos quedamos ahí y el pastor dijo, hermanos, ¿y por qué no vamos a comer comida china? Aquí hay un restaurante por acá cerca. Bueno, pasemos a comer comida china ya. Y nos fuimos a comer comida china. Estábamos comiendo comida china. Pidieron la cuenta. Un hermano pagó. Dijo, no, pastor, yo pago. Para que usted aprenda, ¿eh? No lo dejaron pagar al pastor. No, pastor, yo pago, dijo. Pidió la cuenta al hermano. Está pagando la cuenta y aparece un garzón y dice, sírvanse por favor los bajativos. Y sirvió unas copitas de menta. Yo ya sabía que no, ya, porque en la experiencia anterior había aprendido que eso no se toma. Pero el pastor estaba paradito ahí, pescó la menta, ¡pum!, y se la mandó. Y dije yo, wow, gloria al Señor, este pastor sí que es de Dios. Así que me dijeron a mí, agarré la menta también y en el nombre del Señor, y me tomé la menta. Salí para afuera del restaurante y vino a mí la pregunta al pasar el tiempo, porque tengo un pastor que no tomó y tengo un pastor que sí tomó, pero yo tengo una vida con el Espíritu Santo y yo tengo que responder esa pregunta. ¿Me estás oyendo? Así que yo puedo tomar una actitud y tengo que ver desde dónde estoy tomando esa actitud, porque si yo soy un hombre carnal, escúchame, si yo soy un hombre carnal, siendo evangélico, siendo cristiano, voy, diezmo, ofrendo, canto alabanzas, predico, sé de la palabra, pero tomo una actitud carnal, digo, wow, yo creo que sí, que nosotros podemos tomar, porque el pastor Juan Pirulo se tomó la menta, y como yo soy pirulo también, es que yo lo vi, es que el pastor tomó, pues entonces yo voy a tomar. Y tomo mi decisión desde una actitud. Escúchame bien, porque en los caminos del Señor lo que se juzga son los corazones. Así que tú pudiste aprender algo mal, pero eso no te libra de que tengas un buen corazón. O tú puedes decir desde una actitud espiritual, ¿qué es realmente lo correcto? Y te haces la pregunta del millón. ¿Tiene algo que ver el copete con el Espíritu Santo? Y hay una sola respuesta.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el mareo. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y como no tiene nada que ver con Dios, yo dije, mira, no sé si es pecado o no, pero yo no lo tomo. Y tomé una decisión personal. Y ahora la gente me dice, ¿usted toma? No tomo. ¿Y por qué no toma? ¿Es pecado? Mira, no sabría decirte si es pecado o no. Porque en la Biblia no dice que copete es pecado o no. Pero algo sé, el copete no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Así que si a mí me preguntan, ¿acaso tomo? Yo no tomo. ¿Me estás oyendo? Pero puedo argumentar, puedo tener un argumento para tomarme un bajativo, para tomarme 2, para tomarme 3. Porque si te tomaste uno, ¿quién dice que? Bueno, un bajativo de medio litro. Empezamos a juzgar desde la carnalidad. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé por qué me fui por ahí, porque te estaba contando otra cosa. Jesús viene con preguntas y quiere que tú las respondas. Hay cosas que tú te tienes que responder, pero mira desde dónde viene la respuesta. Jesús les hace una pregunta. Jesús quería que ellos comprendieran detrás de quién iban. ¿Quién soy yo?, les dice a sus discípulos. Examinen mi vida, examinen quién soy, examinen cómo soy. Díganme quién soy. ¿Soy un predicador? ¿Soy un apóstol? ¿Soy un profeta? ¿Soy la reencarnación de alguien? Porque la gente puede pensar muchas cosas de mí, pero yo los estoy discipulando a ustedes. Hay que revisar de dónde viene la palabra. Hay que revisar al predicador. Ustedes tienen que mirar al predicador, ver la vida del predicador, en qué trabaja, cómo reacciona, cómo se comporta frente al dolor el predicador. ¿Qué hace cuando al predicador le pasa algo difícil en la vida? ¿Cuál es la respuesta del predicador? Yo no quiero escuchar una palabra de cualquier persona. Esto tiene que ver con la vida de un hombre o tiene que ver también con la muerte. Si tú estás escuchando y aprendiendo la palabra incorrecta, te puedes morir espiritualmente por aprender algo incorrecto. Pero si escuchas la palabra correcta, puedes vivir. Y más que vivir, puedes ser una saeta de Dios para destruir las obras demoníacas. Cosa que se la dice el Señor Jesucristo a Pedro, porque Pedro tuvo una respuesta frente a la pregunta. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Ustedes ya me dijeron lo que la gente piensa, pero lo que yo quiero escuchar es ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús para ti, hermano mío? Mi hermana, este mediodía, hazte la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es para ti? ¿Simplemente un salvador de que no te vayas al infierno allá cuando te mueras? Si tú estás pensando eso, tú vas a vivir muy mal la vida cristiana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es alguien que tiene que ver con tu vida actual? ¿Tiene que ver con cómo te vistes? ¿Es alguien? Jesús conoce tu Facebook, conoce tu Instagram. Jesús conoce tus pensamientos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde lo ves? Porque si tú piensas que Jesús está por allá y que Él no conoce tus pensamientos, puedes pensar e imaginar lo que bien te parezca y va a estar bien. O tus emociones, tus sentimientos, si guardaste rencor, si actúas sobre el odio. Escúchame bien. Tú puedes ser cristiano y actuar sobre el odio, actuar sobre la rabia, sobre el enojo. Te enojas con alguien y tú dices, no, pero yo soy cristiano, no le voy a hacer nada. Pero ves que puedes, dices algo con maldad a esa persona. Ves que puedes, tiras un mal comentario. Ves que puedes, criticas. Y recuerdas en tu mente y mascullas, claro, le pasó esto porque él es así, ¿no? Estás actuando sobre la maldad. La pregunta es, ¿realmente Jesús está pendiente de esas cosas? ¿Quién es Jesús para mí? Es Dios todopoderoso, es soberano, es omnipotente, omnipresente. La revelación de lo que es Jesucristo en tu vida. Y en este caso Pedro, el discípulo Pedro está siendo enseñado por él. Pedro tiene una respuesta coherente, una respuesta espiritual para el Señor. Y le dice el verso 16, revísalo conmigo. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le acertó al blanco Pedro. Verso 17, observa esto.
entonces le respondió Jesús. Lo primero que dice Jesús, pone una bendición sobre él porque éste le acertó a la respuesta. Escúchame. Cuando tú te haces preguntas y las respondes con un corazón bueno, lo primero que Dios hace es poner una bendición sobre ti. Y le dice, bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando vayas por la vida en novedades, en cosas nuevas que nadie jamás ha hecho. Vas a ser punta de lanza. Te va a ir bien. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mira qué importante es esto. Primero que nada, anunció el nombre de él. Le dijo Simón. Simón es una característica. El nombre que le pusieron a él era con una intención. Sus papás, Jonás en este caso, le enseñó a Pedro costumbres. A lo mejor en la casa de Jonás se comía sin azúcar. Tenían la costumbre de comer sin azúcar. Entonces el pequeño Simón aprendió a tomar té y café sin azúcar. Cuando Jesús habla de Simón, está hablando de toda una cultura, de toda una tradición familiar, de una forma de ser. En la casa de Jonás todo el mundo se acuesta después de las 2 de la mañana. Entonces Simón era un búho, siempre se acostaba tarde y le costaba levantarse en la mañana. Toda esa familia completa a lo mejor se acostaba tarde. Cuando Jesús le dice Simón, hijo de Jonás, le está diciendo, tú tienes una forma, tú tienes una cultura, tú tienes una forma de ser que en este caso la aprendiste de tu padre Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Escucha esto, porque es extraordinario. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, otra bendición. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre. ¿Me oíste? Tú eres un argentino, ¿eh? ¿Me oíste? Y bueno, le cambia el nombre. ¿Sabes lo que significa eso? Otra vez lo dije en argentino. Significa que le dio una nueva forma. Una nueva forma de vivir. Antes este no consumía azúcar, ahora consume stevia. Antes se acostaba tarde, ahora se acuesta temprano. Antes se vestía muy escotado, ahora es recatado. Antes era carabatero, ahora es caballero. Antes era bueno para el copetengue, ahora es sano. Antes era bueno para la fiesta, ahora le gusta deleitarse en la fiesta del Señor nomás. Así que le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, ya sé cómo eres, ya sé que tienes una forma, tú vienes con una forma familiar. Aprendiste costumbres de tu casa, aprendiste cosas de tus profesores, de tus vecinos, de tu cultura. Pero eres bienaventurado porque tienes revelación. La palabra llegó a ti revelada y tienes respuestas que otros no tienen. ¿Me estás oyendo? ¿Estás viendo la importancia de la palabra? Así que tú puedes ser un Simón, un hijo de Jonás. Yo no sé cómo fueron tus papás, yo no sé cómo te criaron, la forma que te dieron, la forma que tenemos de ser, la forma de reaccionar es algo muy propio que le aprendimos de nuestros padres o de nuestro entorno paternal, por decirte de una manera, si es que no viviste con tus papás biológicos. Tenemos un entorno que nos da paternidad. Muchos de nosotros aprendimos de los primos más grandes, de los tíos, o tal vez de algún artista de la tele o de algún artista de la radio. Aprendimos a ser como somos. Cuando éramos niños, buscábamos un modelo y nos dio una forma que tiene que ver con nuestro nombre, una forma que tiene que ver con nuestro entorno paternal. Por eso él le dice, y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, tú tienes una forma, tú tuviste un entorno paternal, pero eres bienaventurado porque estás recibiendo revelación del Padre. Entonces, verso 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. A pesar de que tienes un nombre, a pesar de que tienes una forma, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que tú tienes una relación con mi Padre que está en los cielos y Él te está enseñando cosas. Así que yo ahora te voy a poner un nuevo nombre, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, escúchame bien, y le da un sentido de propósito. Ahora te digo que tú eres Pedro, le cambió el nombre.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dio un propósito. Lo abrió a un universo nuevo de verdad en la vida de Pedro. Pedro ya tenía una finalidad. Simón, hijo de Jonás, era un pescador, era un emprendedor. Él tenía unos botecitos con su papá y tenía una empresa familiar, una microempresa, una pyme familiar. Tenían algunos trabajadores que trabajaban con ellos, tal vez 4 o 6 personas que andaban con su papá, y andaba él ahí tirando las redes, Pedro. Y tenía un mundo. Pedro tenía una suegra, también tenía problemas, ¿eh? No me refiero a la suegra, sino que en la vida tenía cosas que resolver. Tenía una suegra. La escritura no dice si tenía hijo o no, pero si tenía suegra tenía esposa. Tenía una familia, seguramente con su esposa conversaban en la noche y le decían: oye, ¿cómo te fue, Pedro? Bien, fíjate que sacamos tantos kilos de pescado y lo fuimos a dejar para un jumbo. Ahora estamos vendiendo el pescado al jumbo. Lo estamos poniendo en los supermercados y nos están pidiendo pescado de otro lado. Ah, qué bueno, le dice yo. Oye, vamos a poder comprar una casita, sí, vamos a postular una casita. Le decía así, sí, claro, todo. Hasta que un día llega el llamado de Dios a la vida de Pedro, imagínate. Y Pedro empezó a dejar botar la pega y se iba con Jesús. 3, 4 días a evangelizar a otros lugares. Un día andaban en otro lugar, en otra ciudad. Quizás cuántos días ya llevaba Pedro fuera de casa. Imagínate los mansos problemitas que tenía cuando llegaba a la casa, porque la mujer no andaba con él. Y se le ocurrió al Señor Jesús caminar sobre el agua, y Pedro se mete al agua también y queda todo mojado, el trajecito, la ropa que andaba trayendo. Andaba con unas chalas nuevas. Ahí quedaron todas pasadas en agua. Imagínate, llegó a la casa 3, 4 días después, todo mojado, a cambiarse ropa y a buscar la guitarra para irse a una campaña evangelística. Manso problemita para Pedro. Mansas cosas que vivía el apóstol Pedro. Pero aquí está Pedro. Simón, hijo de Jonás, te voy a dar un nombre nuevo. El Señor Jesús te quiere dar un nombre nuevo. El Señor Jesús te quiere dar una forma nueva, y en esa forma nueva, escúchame bien, te va a meter en un mundo nuevo donde hay 2 cosas que son importantes. Y le dice así, lo introduce a un mundo nuevo. Le dice: Pedro, tú tienes revelación del Padre. Esto no lo aprendiste en un colegio, esto no lo aprendiste de cualquier predicador de YouTube. Esto lo tienes revelado por parte del Padre. El Padre está hablando contigo. Tienes una relación espiritual con mi Padre que está en el cielo. Y Él te está enseñando cosas de la vida. No cualquiera puede responder esa pregunta. Se necesita cachativa, se necesita inteligencia espiritual dada por el Padre, que no la podía aprender en cualquier lado. Y Pedro tiene la respuesta correcta. Él dice: Pedro, tuviste una familia, te pusieron un nombre, te dieron una forma, tenías metas en la vida. Te llamabas Simón, el hijo de Jonás. Tenías tu negocio con Jonás. Tenías una vida, tenías metas. Pero yo te voy a dar una meta nueva y te pongo un nombre nuevo, te doy una forma nueva y te doy poder. Y le dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es tremendo lo que está diciendo el Señor. Para empezar, está hablando de iglesia, y cuando le está diciendo esto a Pedro, una iglesia no era como esto. No tenía un significado religioso, tenía un significado político-militar. La palabra eclesia significa asamblea legítimamente constituida para gobernar sobre un lugar geográfico. Es como una alcaldía que se pone sobre un lugar geográfico. En aquellos tiempos, esta es una palabra que viene del griego, la palabra eclesia. Es que en el hebreo, el idioma original que ellos hablaban y enseñaban en los tiempos del Señor, no existía una palabra que tuviera ese significado. Por eso que el Señor tiene que tomar prestada del griego la palabra eclesia para poder explicarle a Pedro lo que él iba a hacer. Entonces le dice: sobre esta verdad de que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar, voy a construir una asamblea legítimamente constituida para gobernar sobre las regiones, sobre los lugares geográficos. Eso es esto. Esta iglesia es para eso, para gobernar espiritualmente sobre un lugar geográfico. Y le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te quiero explicar que aquí todo el mundo se imagina a algunos hermanos con unos troncos grandes
dándole unas puertas así, y que están los demonios al otro lado firmando las puertas para que no se abran. Entonces como que le vamos a dar. Pero esto tiene un significado realmente glorioso. En aquellos tiempos las ciudades de alguna manera se protegían haciendo un murallón alrededor. Y colocaban unas puertas grandes y unas puertas más pequeñas para que la gente entrara y transitara por ahí. Habían unas pequeñas puertas que se llamaban agujas. De ahí el Señor saca una parábola, dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Se refiere a que te abrían esas puertas cuando tú venías a la ciudad para que entraras con tu camello. Tú venías con tu BMB, ahí tu camello BMB. Entonces lo podías traer cargado con cosas que ellos no querían que entraran a la ciudad. Entonces te abrían la aguja, que era una puerta chiquitita, y tú tenías que meter el camello. Para poder meterlo tenías que descargar todo lo que venía arriba del camello. Entonces podías meter el camello, pero descargado, y tenías que meter las bolsas de a uno, y ahí te revisaban en el ojo de la aguja. Ya habían otras puertas más grandes que la abrían cuando salía el ejército, cuando entraba el ejército, o cuando venía algún convoy o algo que tenía que entrar de mayor tamaño. Y otra particularidad que sucedía en las puertas de la ciudad es que se reunían los sabios a hablar. En aquellos tiempos no había YouTube, no había un muro de Facebook donde tú pudieras aprender las cosas tan lindas que se aprenden en Facebook. Entonces lo que hacía la gente, se iba a parar a las puertas de la ciudad, y en las puertas de la ciudad se instalaban los consejeros a hablar y a filosofar. Los pensadores, los maestros, los líderes de la ciudad se paraban en las puertas de la ciudad, y tú podías ir a pedir consejo a ese lugar. Entonces en las puertas de la ciudad es donde está el consejo, donde está la estrategia. ¿Me estás oyendo? Entonces Jesús lo que le está diciendo es lo siguiente, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta verdad de que yo soy el Hijo de Dios construiré o edificaré mi iglesia, y el consejo del infierno y la sabiduría del infierno y la inteligencia del infierno no va a prevalecer en contra de mi iglesia. Gloria a Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú estás aquí escuchando una prédica, te vas a tu casa, vas a trabajar, vas a ver YouTube, te pones a ver TikTok, pero el Hades tiene puertas y ahí hay demonios que están creando estrategia para arruinar tu vida. La vida que Jesús te quiere dar, no solo tu vida social, tu vida matrimonial, tu vida familiar, tu vida sexual. Hay demonios tratando de bloquear el propósito que Dios tiene contigo. Tal vez alguno de ustedes aquí en este pequeño salón, a lo mejor es una respuesta de Dios para una ciudad, para una nación, para una generación. Pero hay demonios pensando en cómo frenarte. La sabiduría del infierno está operando y ellos sí se lo toman en serio. Pero Jesús dice: yo edificaré una iglesia con revelación, una iglesia que va a tener la respuesta correcta porque va a tener una relación con el Espíritu, una relación con mi Padre, dice, y ellos sabrán responder. Y el consejo del infierno y la sabiduría y la estrategia del infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia, sino que la iglesia va a ser aplastante en contra del infierno. Usted y yo fuimos llamados para destruir la obra demoníaca. Usted y yo fuimos llamados para bendecir a las personas que están en tinieblas, bajo obra demoníaca. Personas que nunca han escuchado de Jesús, personas que viven huérfanos sin la paternidad de Dios. A lo mejor tuvieron un padre biológico, a lo mejor le enseñaron muchas cosas. Al igual que Simón tenía un padre que se llamaba Jonás. Pero Jesús le dijo: es otra la paternidad que yo te voy a dar. Es otro el nombre que te voy a dar. Es otra la finalidad de vida que yo te voy a dar. Son otras las cosas que yo te voy a enseñar. Son otras funciones las que yo te voy a dar en la vida. Y Pedro se convirtió en un destructor de obras demoníacas. Pedro se convirtió en un hombre poderoso en las manos del Señor. Y el Señor se lo dice en esta ocasión: yo te voy a cambiar el nombre. Ya no te voy a llamar Simoncito, el hijo de Jonás. Ahora vas a ser Pedro, una roca. Y sobre las respuestas que estás recibiendo de mi Padre, que te está revelando Él, voy a edificar una iglesia, un grupo de gente, una asamblea legítimamente constituida para ejercer poder en la faz de la tierra por medio de la revelación y por medio del Espíritu Santo.
Verso 19. Y a ti, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dio autoridad espiritual. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Le dio autoridad espiritual. Al igual que en tu vida hay autoridad espiritual. Debes aprender a ejercer tu autoridad espiritual. Lo primero que tienes que aprender es aprender que hay cosas que uno no debe hablar, que tiene que filtrar. Nunca tienes que hablar en incredulidad. Nunca tienes que hablar en pesimismo. Nunca tienes que hablar en maldición. ¿Sabes lo que es maldición? Decir mal. Estás viendo que esto está aquí en la orilla y dices, eso se va a caer. No lo diga. No lo diga. Porque hasta en broma es una maldición. Puedes decir, cuidado, corre eso más adentro. ¿Cómo estás? Como siempre. No lo digas. No eches broma a los recién casados. Se van casando, aprovecha a reírte. Le tiraste una maldición. El mundo incrédulo hace esas cosas. Y me casé, dice el otro. Algún día se te iba a pasar lo inteligente. Por favor. Usted no tiene maldiciones. Usted tiene bendiciones. Usted habla bendiciones de la gente. Usted habla bendiciones de esta generación incrédula. Porque son incrédulos. Los que no están en Cristo. Porque están en tinieblas. Pero decimos en el nombre de Jesús que van a ser conocidos por una generación que escuchó y respondió a la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Y hay personas que incluso hacen cosas contrarias a la iglesia del Señor. Pero vamos a decir que Dios se les va a revelar en el nombre de Jesús. Y que se van a convertir a Cristo, que van a ser salvos ellos y sus familias en el nombre de Jesús. Vamos a poner bendición sobre las maldiciones. Porque se nos dio autoridad para atar en el cielo y en la tierra las cosas invisibles y las visibles. Jesús en una ocasión les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, hazte para allá, y la montaña se correría. Si tuvieras fe, le dirías, escucha, decir, hablar. La palabra es tremendamente importante en la vida de un cristiano. Por eso es tan importante que tú ores. Por eso es tan importante que aprendas a filtrar lo que hablas, lo que dices. Si usted era débil, diga en el nombre de Jesús, yo soy fuerte. Algún día fui débil. Si usted era bueno para dejarse caer en las tentaciones, usted dice, no, en el nombre de Jesús yo soy un hombre santo y las tentaciones no me vencen. En el nombre poderoso de Jesús. Antes era un cobarde, ahora soy valiente. Antes era un dormilón, ahora soy un bueno para despertar. Antes era lento, ahora soy rápido. Antes era muy lento, ahora soy muy rápido. Antes pucha que era lento, ahora pucha que soy rápido. ¿Me está oyendo? Gloria a Jesús. Si usted maneja lento, por favor, esto es utilidad pública. Ocupe el lado derecho y deje el rápido para los que van más rápido. Amén, gloria al Señor. Habla, Señor. Gloria a Jesús. La palabra, la importancia de la palabra y de usarla en el nombre del Señor Jesús. ¿Has aprendido algo hoy? Aplícalo. Aplícalo en tu vida. Aplícalo. Enfócate, porque al igual que Simón, hijo de Jonás, que le fue cambiado el nombre y le fue dado un propósito nuevo en la vida, asimismo has sido llamado tú. Ponte de pie. Vamos a orar a Dios.